presidente de la Cámara Nacional de Agricultura, el ingeniero José Antonio Campuzano, a quien quiero agradecerle por acompañarnos esta hora de la mañana, y un poco para saber qué es lo que realmente ocurrió en Pedernales. Cuando uno lee las informaciones, se destaca que el cabildo de Pedernales fue quemado, que cientos de camaroneros protestaron y generaron estos incidentes, y la razón cuál es, si sigue siendo lo que siempre hemos hablado con usted, ingeniero, sobre esta regularización y estas diferencias de criterios que no han permitido ir por el camino que se tiene que ir. Buenos días. Correcto, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Una breve aclaración, yo creo que es importante hacerla, una puntualización extremadamente necesaria en este momento. El sector camaronero es un sector que reclama con mucha energía, pero siempre con respeto a la ley. Acciones violentas son aquellas que el sector jamás va a promover. Si bien es cierto, ha habido un reclamo enérgico en la zona de Pedernales, aquellas acciones violentas sobre las que usted se manifiesta, asociadas a la quema de una llanta que se lanzó dentro del municipio de Pedernales, ya se ha identificado quiénes han sido los ciudadanos que han realizado ese tipo de acciones, no pertenecen al grupo camaronero. No pertenecen al sector camaronero. Entendemos que ellos tienen un reclamo asociado al levantamiento de firmas para un tema político en Pedernales, es decir, acogiéndose del reclamo camaronero, han entrado en ese tipo de acciones que el sector no las apoya, no las promueve. Previo al levantamiento de los camaroneros en Pedernales, el mismo afectado, incluso el señor Clever Dueñas, pidió que se proceda de la manera más pacífica, reclamando enérgicamente, vamos a explicar por qué, pero de manera ordenada y respetando la ley. El sector camaronero jamás va a promover acciones de violencia, peor aún en contra de la propiedad pública y propiedad privada, evidentemente. Ahora, ¿qué es lo que realmente ocurre para que hayan reaccionado los camaroneros en Pedernales? No por la quema de esto, sino porque realmente algo hay ahí que no se ha permitido legalizar o regularizar, o qué es lo que realmente ocurre. Efectivamente. Hay una situación que, como usted bien dice, Javier, nosotros la hemos venido denunciando ya con algún tiempo atrás. Y en realidad el desalojo, la orden de desalojo a Clever Dueñas simplemente es la gota que derrama el vaso respecto de un mal manejo, una mala interpretación del proceso de regularización. ¿Por qué? ¿Por qué? Sector privado, sector camaronero lo propone, el presidente de la República lo acoge, emite un decreto 1391 y nosotros lo hemos dicho siempre, no se introduce de forma explícita a aquellos camaroneros con acuerdos de concesión vencidos. Recordemos que el acuerdo de concesión entregado por el Estado sobre zonas de playa y bahía tiene una validez de 10 años. Claro. Usted debe renovarlo. Sin embargo, durante el proceso de la publicación del 1391 no se consideró a este grupo. ¿Por qué? Porque en ese momento y hasta diciembre del 2010, la autoridad competente procedía con las renovaciones de acuerdos, levantando un expediente determinando que se trataba del mismo usuario que estaba al día en el pago de su tasa de ocupación, diciendo, si el señor sigue trabajando y está cumpliendo con el Estado, procédase con la renovación, y se cobraba una multa. ¿Qué era lo lógico? Era lo lógico, estaba de alguna manera amparado entre uno de los artículos del reglamento de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, entonces se procedía de esa manera. En principios de este año, con el cambio de autoridades en la DIRNEA, hay una nueva interpretación respecto de que ese tipo de acciones no procedían, sino que lo que procedía era levantar expediente, valorar las obras construidas por ese productor camaronero, cobrarle sus obras para proceder a la renovación. Y esto está lanzando unas tasas extremadamente exageradas, estamos hablando de $12.000 para un camaronero de 20 hectáreas, o un valor incluso de hasta $20.000 para ese mismo camaronero, que es un valor extremadamente difícil elevado, de pagar, más que todo porque el reglamento establece que tiene que pagarse de una sola. En vista de esta situación, nosotros reclamamos, indicando que si el espíritu de la regularización incluía incluso a aquellos camaroneros que no tuvieron nunca un papel, poder formalizar al informal, pues aquel que alguna vez tuvo un acuerdo de concesión tenía de alguna manera un derecho adicional. Este tipo de interpretación, si bien es cierto era válida, no era aplicable para las autoridades. Fecha 17 de mayo del 2011, el director nacional de la DIRNEA, el contraalmirante Carlos Moncayo, envió una comunicación al Ministerio de Defensa indicando que, acogiéndose erróneamente al decreto 1391, muchos de los posicionarios de camaroneras han tenido la intención de renovar concesiones ya caducadas, motivados por el proceso de regularización. Es decir, en mayo la DIRNEA dice, esto no procede. ¿Qué sucede después? Y eso está en un comunicado y todo. Un comunicado oficial. Segundo, el último informe oficial que recibimos del Viceministerio de Acuicultura respecto a las cifras del famoso proceso de regularización, porque no tenemos más cifras al momento, indicaba, en el año 2011 se elaboran 73 acuerdos con un total de 4.000 hectáreas,
de los cuales 15 han sido devueltos por la DIRNEA por improcedentes al estar inmersos en situaciones de acuerdos caducados. Es decir, la DIRNEA, después de que usted hacía todo su trámite, decía, ¿sabe qué? No procede. Acuerdo caducado, el 1391 no lo incluye. ¿Y qué hacían en esas circunstancias? El reclamo del sector aumentaba en el sentido que era un número importante de usuarios. Se iba generando un caldo de cultivo ahí entonces. De alguna manera, ¿por qué? Porque había una mala interpretación. Porque Patrimonio en algún momento decía, bueno, el espíritu establece que hay que regularizar, pero no había una disposición por escrito. Correcto. Tal es así la situación que cuando ya se dan cuenta que son 13.000 hectáreas, envían el 25 de octubre una comunicación a la ministra María Fernanda Espinosa, indicando que si bien es cierto se ha determinado de forma verbal que camaroneras con acuerdos vencidos que hayan presentado solicitud de regularización se regularicen vía 1391, esto no está por escrito. Y le piden, por favor, una definición por escrito al Ministerio de Patrimonio. Es decir, ya no es que no es improcedente, pero por favor díganos qué hacer. Pero esto es hace 2 meses atrás, cuando el proceso se anunciaba que iba a terminar. Como no hay respuesta de la ministra, yo le escribo a la ministra en los mismos términos. Ministra, hay esta situación, es un tema delicado. Aclare. Hay expedientes levantados. Claro. ¿Qué va a pasar el día que se empiece a pedir las reversiones, como hemos visto en Pedernales, si no hay una definición? Y la ministra me responde efectivamente, José Antonio, de acuerdo a lo que establece el decreto 1391, estos usuarios están amparados en esa transitoria primera que les permitiría regularizarse. ¿Qué pasó que no se regularizaron? Ahí está la pregunta, porque si no, entonces, si hay todo esto para poder establecer una regularización con aquellos que estaban justamente reclamando, ¿qué pasa ahí entonces? Por supuesto, eso es lo que pregunto yo, pero si el Estado mismo no ha sabido interpretar, y ahora me dicen que resulta que sí se podían, entonces, si hay una solución, y esto incluso lo hemos conversado con el ministro Vera, él, la verdad, mostrando señas de ser extremadamente sensato, ha dicho, bueno, ahí está la solución, claro. Procedamos entonces a mi regreso de Cuba, espero yo reunirme con Patrimonio, tratemos de tener una reunión inmediata para dar solución. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en la misma Subsecretaría de Acuacultura, habiendo ya expedientes levantados, se da la orden de desalojo cuando estamos a puertas de tener una solución. Entonces, el reclamo como tal es el reclamo frente a una acción amparada, evidentemente, eso sí, dentro de la ley, pero dentro de una coyuntura de regularización en la que 450 familias pueden pasar lo mismo que está pasando Clever Dueñas hoy. Claro, porque eso en Pedernales puede reaccionar en otros sectores del país. Si revisamos las cifras, en el caso de Manaví son 3.000 hectáreas en esta situación, en el caso del Oro son 3.000 hectáreas en esta situación. Que también está en la misma situación. En la misma situación, Guayas con 5.500 hectáreas, Esmeraldas con 1.000 hectáreas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hoy en día, el reclamo puntual sobre el caso de Clever Dueñas no es un reclamo que afecte en el sentido de que va en contra de la productividad camaronera. El señor Clever Dueñas tiene 25 hectáreas, tiene 75 años, ha trabajado ahí 30 años con su familia, sus esposas, sus hijos y demás. Esa es su forma de subsistencia. El problema es grande sí va a ser el momento en que se quiera aplicar esto sobre las 13.000 hectáreas que se encuentran en este problema. El señor Clever Dueñas subsiste la actividad camaronera. Es decir, hoy le estamos quitando una fuente de subsistencia a un ciudadano ecuatoriano y mañana, evidentemente, si esto continúa, estamos afectando a un sector productivo del país. Aclarado el tema, ingeniero, ojalá que se busque una solución para evitar reacciones en otros sectores del sector camaronero, valga la redundancia en el sector, para evitar situaciones como estas ocurridas en Pedernales. Gracias, ingeniero, que tenga buen día. Gracias al ingeniero José Antonio Camposano, quien es presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura.